Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Después de casi 2 meses de no poder transmitir, estoy de vuelta transmitiendo con ustedes. Van a ver que mi pelo está muy cortito. Tuve 2 cirugías en la cabeza y la gente me pregunta qué tipo de cirugía. Pues mire, son sencillas, pero la recuperación es complicada. Básicamente, en mi cabeza, parte superficial, debajo del cuero cabelludo, el cuerpo aísla algo que entiende que no es del cuerpo y le empieza a encapsular en grasa. Y esa grasa empieza a crecer. Entonces, por alguna razón que todavía los médicos no me saben decir por qué, mi cuerpo produce eso mucho, al punto de que en esta ocasión me quitaron 7. El tamaño de ellas puede ser como una canica o más grande que una canica. Acá lo que es una canica más grande, que es 3 veces el tamaño, se le llama un bolón. A ese tipo de canica grande puede ser de ese tamaño y depende en el momento que sea. En todo el periodo de mi vida, a mí me han sacado cerca de, creo que son 25 a 27. ¿Qué pasa? Cuando van a sacar eso, es un cirujano, tienen que abrir y tienen que quitar la raíz de ese encapsulado. Parecen perlas. Y ellos tienen que raspar. Tienen que raspar para poder quitar. En ese evento de raspar, pues ocurren cosas donde la cabeza está llena de muchas venas. Y a la vez que usted tiene un golpecito en la cabeza, usted empieza a botar mucha sangre. En el caso mío, pues, se lacera y en lo que se va a arreglar, pues me causa fotofobia. No aguanto la luz, me causa mareo, me causa náusea, se me van las fuerzas en lo que todo eso se empieza a recuperar. En mayo me quitaron 2, que son las más grandes, las más que me dieron trabajo. Y me tardé 1 mes y medio en por lo menos tratar de sentirme normal. Y en julio me quitaron las otras 5, eran más pequeñas. No me causó tanto problema. Pero mientras no pude transmitir en Facebook, me pasó también algo muy interesante en la iglesia donde yo voy, la iglesia que es de mi papá. Se llama la iglesia Casa Manuel Portal del Cielo en Hormiguero, Puerto Rico. Ellos tienen unas pantallas, las pantallas que están poniendo en todas las iglesias, y esas luces de las pantallas mis ojos no la toleraban, ni el sonido de la bocina. Tuve que congregarme a través de YouTube porque no podía estar presente en la iglesia. Me daban náusea, me daban vómitos, me daban mareo. Tenía que utilizar gafas de sol y tenía que ir con gorra. Y mucha gente no entendía, ¿verdad? Y uno no quiere ofender a las personas. Ya gracias al Señor estoy bastante bien, quizás cerca del 95%. Estoy pudiendo congregarme, estoy aguantando un poco las luces. Como el que ha grabado sabe que usted me ve a mí frente al teléfono y yo tengo un aro de luz para que me pueda resplandecer la cara y no haya sombra. Tengo unas bombillas encima de mi cabeza y por lo menos puedo aguantar un poco el brillo, la luminaria, los grados lumen. Si me ve que bajo la cabeza de vez en cuando es porque estoy tratando de que no me moleste tanto la luz. Pero estamos bien, gracias al Señor, y ya contentos y gozosos de poder compartir la palabra del Señor. Han habido muchas personas que me han escrito, me han llamado y me han dicho: ¿qué ha pasado? No te vemos, nos hace falta. Y de verdad que me siento muy querido, muy amado al saber de que lo que estamos haciendo está bendiciendo a las personas.
En este ministerio nosotros lo que hacemos, lo hacemos de corazón y completamente gratis. Nosotros siempre estamos en la ayuda y nosotros, mientras Dios así lo permita, ¿verdad? Nosotros no cobramos ni un centavo. Porque la salvación no, para yo tenerla no tuve que pagar nada, sino que Dios así me la otorgó de gratis. Seguimos con el tema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de empezar, quiero dar unos anuncios porque seguimos trabajando con Misión Guarao en Venezuela. Allá en Venezuela hubieron todos esos terremotos y pasaron todas estas cosas. Donde pasaron los terremotos fue en el norte de Venezuela. Donde está Misión Guarao es en el sur de Venezuela. Las iglesias Guarao no tuvieron ningún tipo de pérdida, sí sintieron el temblor, pero no hubieron estragos allí. Sí, la comunidad venezolana ha pasado por un desastre nacional horrible y todavía sigue pasando. Todavía en ciertos lugares es catastrófico y esto ha causado que Venezuela tenga un problema grave económico, más grave de lo que tenían, y ha causado de que el bolívar devalúe y que muchas cosas escaseen en Venezuela por causa de todas estas ayudas humanitarias y por todo este movimiento que se está dando. Ore por Venezuela mucho, porque se perdieron muchas vidas y todavía hay mucha gente que no han podido recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Con relación a Misión Guarao, esperamos en Dios en el mes de octubre que Bisley y su esposo Edward y Thais puedan entrar a las iglesias y puedan llevar y dar apoyo a las iglesias. Estamos en la parte donde en la casa misionera se van a colocar las tablas que van a dividir los cuartos. Esta casa misionera es una casa bastante grande, mide 40 pies por 50 pies y se van a estar dividiendo en cuartos. Va a haber un cuarto de dormitorio y va a haber un cuarto de enseñanza para niños, va a haber otro cuarto de enseñanza para la escuela, para sacar el grado superior, para escuelas, para que los Guarao puedan tener su diploma de escuela, y va a haber otra parte que sería para almacenamiento. Esta casa misionera es muy importante que tome forma para que se pueda utilizar y sea de ventaja para los Guarao y para hacer almacenamiento, para después de ahí poder llegar a otras comunidades. Esas comunidades que los Guarao quieren llegar son muchas, pero no se puede llegar si no hay recursos, si no hay materiales, si no hay ciertas cosas, que en eso se está trabajando. Le damos gracias al Señor porque allí en los Guarao hay 5 ministerios de diferentes denominaciones trabajando. Uno está trabajando con la traducción bíblica, el otro está trabajando con las clases de escuela, que es un maestro retirado y que él solicitó al gobierno que se le diera la oportunidad de poder hacerlo y que se le diera la capacidad de poder otorgar diplomas y poder otorgar efectivamente que el gobierno lo apruebe, el diploma de 4º año. Y se le dio, así que ese hermano está luchando con eso en gran manera. Hay otros ministerios que están en unas clases para ministros. Estamos nosotros con Bisley y el ministerio Misión Guarao, donde estamos trabajando todos juntos para que el evangelio sea predicado a los Guarao. Hay personas que dicen, ¿y por qué tú estás con los Guarao? Mi hermano, haga la asignación. Busque en el internet acerca de los Guarao en Venezuela. Cuando busque, va a poner Guaraos en el Bajo Delta Amacuro, no en el Alto Delta Amacuro. Son 2 lugares diferentes. El Alto Delta hay carreteras,
el río no se sale, hay casas, hay iglesias, hay escuelas. En el bajo delta Amacuro, lo único que existe es agua y islas. Cuando busque en el bajo delta Amacuro los Guaraos, usted va a ver de que los Guaraos están regados por todo ese territorio que es bien vasto, y hay muchos lugares en donde todavía no se ha llegado los blancos. Hay Guaraos que nunca han escuchado a Cristo, nunca han escuchado acerca de Dios. Hay personas que van a preguntar, pero ¿cómo es posible eso? Mira, hay muchos lugares todavía en el mundo que no se ha podido llegar. En la cultura guarao, ellos, en su cultura espiritual, ellos creen en espíritus buenos y espíritus malos. Ellos no saben nada de lo que es Dios, ni Satanás, ni Jesús, ni ángeles. Ellos lo que saben son espíritus buenos y espíritus malos. Cuando se le predica el evangelio de Cristo, ellos tienen un regocijo porque tienen una esperanza nueva. Bajo lo que ellos creen no hay esperanza. Y por eso lo estamos haciendo. El que empezó a bregar en esa área fue el hermano Peter y Adela. Y ahora sus hijas, después de ellos haber fallecido, Bisley y Thais, son las que están manejando y bregando con las iglesias. Allá hay varias iglesias. En la iglesia mayor el pastor se llama Juan Carlos. Hay otras iglesias en otras comunidades, pero ese pastor es el pastor principal. Y cuando se hacen las reuniones de iglesia, a veces tenemos 800, 1200, 1600 personas, porque son un cuerpo y ellos están muy gozosos de poder ser partícipes del cuerpo de Cristo. Y sí, yo estuve con ellos en los años 90, estuve con el misionero en 3 ocasiones y hemos compartido con ellos. No he podido volver a estar allí por esta cantidad de problemas que han habido en lo que es el gobierno, y es una travesía poder llegar allá por las diferentes dificultades, pero esperamos en el Señor, cuando el país se arregle, podamos estar con ellos y podamos gozarnos. Mientras tanto nos comunicamos, yo la llamo por WhatsApp, nos comunicamos a veces por video y trabajamos juntos en esto que estamos haciendo. En este viaje se van a estar poniendo una cantidad enorme de tablas sacadas en la jungla. Estamos hablando de, yo creo que son más de 100 tablas. Las tablas miden, si no me equivoco, de 10 a 11 pulgadas de ancho por, no sé si son 15, 16 pies. Estamos hablando de más de 100. Y es todo una travesía lo que se va a hacer. Hay que llevar clavos, hay que llevar herramientas, hay que hacer un montón de cosas, porque se van a estar bregando también en otras áreas. Así que ayúdenos a orar por eso, para que consigamos gasolina, que tampoco es escasa en Venezuela, consigamos los materiales de construcción allá en Venezuela y podamos tener las finanzas para poder cubrir ese viaje y tener esa entrada. Ahora sí, estábamos hablando acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y utilizamos el verso de Filipenses 4:13. Y habíamos hablado acerca de qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hablamos acerca de, en el mundo espiritual, deidades en otros lugares, Antiguo Testamento, de los filisteos, de los egipcios, de las diferentes creencias de diferentes personas, y que en la actualidad hay deidades y hay gente que hacen culto a estas deidades. Si lee en Efesios capítulo 6, dice: nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales, contra señores. Esa es nuestra lucha. Entonces, cuando Pablo se refiere a todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo había hablado unos versículos anteriormente que quiero volver a repasarlo para retomar el tema. Estamos en Filipenses 4,
el verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él fue bien enfático con la iglesia de los Filipos porque le está diciendo, yo sé vivir en abundancia, en escasez. Sé manejar las situaciones porque en todo he sido enseñado. Yo quiero que usted marque esa frase. Todo he sido enseñado. Y quiero retomar el tema en ese punto. Todo he sido enseñado. Hoy en día, en el tiempo en donde nosotros estamos viviendo con esta tecnología, con las redes sociales, con la invasión de información masiva en las redes sociales que nosotros tenemos, se han levantado diferentes fenómenos donde ha cambiado la realidad humana y en muchos lugares están pintando una realidad ficticia. ¿Y cuál es esta realidad? La realidad de que tú te haces solo, tú no necesitas a nadie. Y agarro esta frase, tú te haces solo, y la presento con la de Pablo. En todo he sido enseñado. ¿Cuántos youtubers, cuántas personas que se hacen llamar entrepreneurs, personas que levantan negocio ellos mismos, personas que ellos llegan al tope de la montaña y se convierten en millonarios y dicen, yo no necesité a nadie? Entonces los jóvenes de hoy en día dicen, ven acá, si esta persona llegó allá arriba y no necesito a nadie, yo tampoco necesito a nadie. Y es una falacia, porque en el mundo del comercio, escuche bien lo que voy a decir, cuando usted está haciendo dinero, usted necesita un buen contable, usted necesita un buen abogado, usted necesita unos buenos consejeros financieros, usted necesita una buena relación con la alcaldía, usted necesita una buena relación con Hacienda, con el CRIM, con el Seguro Social, con el Fondo del Seguro del Estado, con los pagos a Medicare. Usted necesita una buena relación con todas esas personas y en otros negocios otras adicionales. Por lo tanto, si usted dice, ¿verdad? Lo que dicen, que no necesito a nadie, eso significa que usted mismo tiene que sacar estudios en contabilidad, estudios en finanzas, estudios en computadora, en programaciones, estudios en relaciones internacionales, estudios en cómo funciona el gobierno y cómo es. Cuando usted viene a ver, usted dice, ven acá, yo necesito gente a mi lado que puedan correr estas bases para que yo pueda ser lo que yo soy. Nadie se hace solo. Y yo me he encontrado con personas que han dicho, yo no necesité a nadie. Me han dicho, eso es mentira, yo no necesité a nadie. Y yo le pregunto a la persona, ok, ¿tú fuiste a la escuela? Claro. ¿Tuviste maestro? Sí, pues necesitaste a maestro. Ah, pero eso es otra cosa. Pero los maestros te dieron seguimiento y te dieron enseñanza. No me digas que tú saliste escribiendo solo, leyendo solo.
Vivía solo, cocinaba solo, tenías dinero mágicamente para hacer compras desde que naciste. Tú necesitaste a alguien que velara por ti. Y cuando el bebé nace, el bebé es un ente dependiente. La persona que me diga, no necesite a nadie para yo ser quien yo soy, acaba de rechazar a todo el mundo que le dio la mano. Y se establece como un fenómeno, casi como si fuera un Dios. Pablo, que cuando usted escucha el resumen de Pablo, que dice: yo era hebreo de hebreo, estudié a los pies de Gamaliel, ciudadano romano, en la ley, impecable, no había falta en mí. Pablo viene y dice todo eso, yo lo pongo a un lado como basura. Y aquí en Filipenses dice: en todo he sido enseñado. ¿Por qué nosotros tenemos que ser enseñados? Yo he ido a iglesias que la iglesia es bien enfática en decir: yo no necesito a nadie que me enseñe, porque el Espíritu Santo me enseña y me guía. Y cuando dicen eso, hay un versículo que dice que en aquel día no va a haber necesidad de que un hermano le diga al otro: enséñame quién es Dios, sino que el mismo Dios va a enseñarle a las personas. Y este versículo lo agarran como que yo no necesito a nadie. Pero las mismas personas que me han dicho no necesito a nadie, creen en el pastorado, creen en la profecía, en el profeta, creen en el evangelista, creen en el ministro, misionero, maestro bíblico. ¿Por qué creen en esas cosas? Porque Dios las estableció. En 1 Corintios 12 te habla acerca de los llamamientos, capacidades y dones. Y en Efesios te dice que todos estos dones y estas capacidades y llamamientos son para crecimiento de la iglesia. O sea, que el pastor está puesto para enseñar y sobre esa enseñanza que es puesta por Dios, es puesta por el Espíritu Santo de Dios, la iglesia crece. El evangelista está para llevar el evangelio y traer almas, porque las almas no se convierten solas. Se necesita alguien que predique. Usted va a Romanos 10 y dice: ¿cómo ellos van a saber si no hay nadie que es enviado? ¿Cómo ellos van a arrepentirse si no hay quien les predique? Usted va a ver que en el Evangelio de Cristo hay una correlación y hay una unidad fraternal, una unidad espectacular donde uno al otro se necesita. Y si hablamos en el plano carnal, yo no tengo necesidad de que la gente me enseñe quién es Dios en su carne, pero yo necesito los dones que Dios ha depositado en tu vida para el crecimiento de la iglesia. Necesito las capacidades, la enseñanza, necesito urgentemente la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros, porque yo conozco, soy criado en el evangelio, soy hijo de pastor, soy nieto de pastor, y he visto gente encerrarse y apartarse de todo el mundo, esperando que con una vida de ermitaño se puedan acercar a Dios. Antiguo Testamento, eso pasaba porque la iglesia no había nacido. Jesucristo, a través de su sacrificio,
hace que la iglesia nazca. Y la iglesia como un ente vivo se forme, actúe y se manifieste. Cuando Jesucristo predica el Evangelio, Jesucristo predica la unidad del cielo con la tierra. Usted va a decir, yo nunca he escuchado un versículo que dice la unidad del cielo con la tierra. Jesús dijo, el reino de los cielos se acerca, arrepentidos y convertidos al reino de los cielos, al evangelio del reino de los cielos. Más adelante dice, el reino de los cielos entre vosotros está. Y en Efesios capítulo 1 dice, y Jesús agarrando las cosas espirituales y las carnales, las unió en una sola cosa. Jesús vino a traer unidad, al punto que Jesús enseñó algo que lo leemos, nos gozamos, pero a la misma vez, mira, nos rascamos la cabeza y decimos, ¿yo podré hacer eso? No sé. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Jesús enseñó la relación que Él tiene con su Padre. Una relación que es la celestial, que es la de Dios, que es la original y que es la que se ejecuta en el reino de Dios. Y Jesús la vino a enseñar aquí. ¿Cuál es esa? Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que yo veo hacer de Él, eso hago. Todo lo que yo escucho de Él, eso hago. Y no hago mi voluntad. Siempre que yo leía esos versículos, yo decía, Señor, qué terrible es que tú no tengas ese, acá en la democracia dice, ese derecho de pensar, ese derecho de actuar por mente propia. Y yo decía, Señor, yo decía, Señor, a mí no me encaja, no me entra en la cabeza de que yo lo deje todo y siga la voluntad del Padre Celestial y yo, ¿dónde quedo? Y decía, Dios mío, ¿y dónde quedo yo? Yo tenía esa lucha. ¿Por qué? Porque de momento venía un pastor y decía, yo soy el pastor, tú te tienes que someter. Y uno como hombre de Dios, uno se molesta. No, porque tú tienes que seguir instrucciones y uno se molesta. ¿Por qué? Porque nacimos en democracia y la mentalidad de la democracia es a favor de la independencia del individuo, valor independiente del individuo y que todo el mundo me escuche y si no me escucha, me voy. Porque en la democracia yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero y tengo lo que yo quiero. Esa es la democracia. Cuando Dios crea al hombre, Dios crea otra cosa que no es la democracia. Dios lo primero que crea es familia. Y en la familia se da papá y mamá y los hijos. Y el hijo, cuando nace, los padres tienen una responsabilidad de enseñarle, papá, enseñarle oficio, enseñarle destrezas, enseñarle a ser un hombre. Mamá, enseñarle valores, enseñarle unas destrezas, enseñarle ternura, enseñarle compasión, misericordia. Papá, en enseñarle la cacería, cómo defender el hogar y cómo hacer estas cosas. Y cuando tú vienes a ver, de momento, el hijo que tiene 12 años hace lo que su papá hace. Habla como su papá habla.
maneja las cosas como su papá las maneja y tiene también una pinta de lo que es su mamá. Eso lo creó Dios. En la democracia nosotros tenemos otra cosa al punto de que los derechos que tiene un niño hoy en día le quieren quitar los derechos al padre y se los quieren dar al niño. No voy a entrar en detalles porque después dicen, estaba hablando política. No estoy hablando política. Los padres tienen un derecho soberano sobre sus hijos, en justicia y en verdad. El gobierno no puede quitarle los derechos a un padre y darle unos derechos a un niño en plena inocencia, en capacidad. Cuando Jesús viene a predicar el Evangelio, Jesús viene con el modelo de padre y de hijo. No viene con el modelo de democracia. Cuando Pablo está hablando en Filipenses 4:13, 4:10, 11 y 12 y 13, está diciendo, el modelo que yo tengo es el modelo que Jesús enseñó. En todo he sido enseñado. Él no dijo, no necesité a nadie que me enseñara, yo mismo me enseñé. Él no dijo eso. Él dijo, en todo he sido enseñado. Y cuando usted ve la historia de Pablo, Pablo es bien fuerte. ¿Por qué? Porque el encuentro que tuvo con Jesús fue bien fuerte. Lo dejó ciego. Y Jesús le dijo, tú vas a servirme, vas a vivir para mí. Y en 1 Corintios 11, Pablo dice, y esto recibí del Señor. Está diciendo, no sale de mí, Él me lo dio. Hermano y hermana que me escucha, todo lo que tú tienes es dado por Él. No se originó en ti, se origina en Él. Y vamos a hablar acerca de un poquito de esto de se origina. El amor que nosotros tenemos se origina en Dios. Por eso dice el versículo que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Y dice en la Biblia que antes de nosotros amarlo a Él, Él nos amó primero. Cuando yo quiero buscar a Dios, es porque el Espíritu Santo puso el querer como el hacer. Cuando yo quiero cantarle a Dios, es porque puso Dios primero el querer como el hacer. El origen del cristiano y lo que tiene por dentro en gratitud hacia Dios, viene primero nacido de Dios e impartido a la iglesia. Y de la iglesia nosotros se los impartimos a Dios para atrás. Pablo dice, en todo he sido enseñado. La gran encomienda que Jesús habló, está en varios lugares, está en Mateo y en otros de los evangelios, dice, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Cuando usted lee las cartas de Pablo, casi todo el mundo que ha hablado conmigo acerca de las cartas de Pablo dicen, yo las leo y parece que él me está hablando a mí. Como si me transportara en el tiempo y las enseñanzas y los regaños y la apretada de cuello me la está dando a mí. Y yo digo, ciertamente, porque las cartas de Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Hebreo, etcétera, etcétera, están hechas para enseñar. Porque Jesús mandó a enseñar. Porque Jesús mandó a discipular. ¿Y por qué se manda a discipular? Porque es el mismo modelo del cielo. Padre e Hijo.
Lo que el Hijo es todo lo que tiene el Padre. Jesús, cuando habla acerca del maestro y el discípulo, el Señor y el siervo, dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Ese modelo es el modelo celestial. Hay gente que puede diferir conmigo y decir: estamos viviendo momentos bien diferentes, que ya tú no necesitas tener un maestro, sino tú vas a la universidad y tienes 4, 5, 10, 20 maestros, ellos te enseñan de diferentes cosas y después tú sales hecho y derecho y sigues caminando. Tú no necesitas tener un maestro. Yo difiero de eso muchísimo. ¿Por qué? Porque por causa de estas cosas, nosotros tenemos en las iglesias, voy a usar una frase de los 70 y los 80, tenemos llaneros solitarios. Voy a utilizar ahora una frase de los 90 para que usted pueda entender. Tenemos gente que son satélites, que corren solos, orbitan en la Tierra solos, no necesitan a más nadie. Voy a usar el término de ahora. Soy un influencer, no necesito a nadie, yo lo hago todo. Tenemos eso en las iglesias, donde es bien interesante porque voy a estar leyendo algo para que ustedes más o menos puedan ver el punto de lo que quiero presentar. Jesús dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Jesús dijo: en eso van a conocer que son mis discípulos, que se amen. Jesús no dijo: van a conocer que son mis discípulos por los milagros que hacen. Jesús no dijo: cuando resucite muerto van a saber que son mis discípulos. Jesús no dijo: cuando hagan iglesias grandes van a saber que son mis discípulos. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: que se amen. Eso va a testificar que son mis discípulos. Yo estuve una vez en una iglesia motivacional, que le gusta dar palabra motivacional. Y todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Pero si continuamente tú me estás hablando motivacionalmente, significa que no has creado en las personas de la iglesia el carácter de Cristo en madurez y en firmeza para saber quién tú eres, tu identidad, y para saber cómo vas a operar. Si tú necesitas motivación todo el tiempo, tú no eres discípulo, tú eres un creyente. Hace un tiempo atrás estaba hablando con la hermana Disley del Ministerio Guarado en Venezuela. Ella me dijo algo de su pastor, yo espero decirlo bien, sino que después me llame Disley y me corrija. Ella le estaba hablando con el pastor porque estaban pasando unas situaciones y el pastor era bien abierto en acercarse a ella, ¿verdad? Y hablar temas y discutirlo y explicarle. Y entonces ella le estaba diciendo: ¿por qué conmigo tú te acercas con esa libertad y con otras personas no? Y el pastor le dijo: porque yo tengo dos tipos de personas en la iglesia. Unos son ovejas y otros son hijos. Las ovejas hay que mantenerlas, hay que darle cariño, hay que darle comida, hay que darle agua, hay que hacerlas sentir segura. El hijo se le enseña el oficio, se le enseña cómo trabajar, cómo desarrollar. Por lo tanto, tengo que interactuar y el hijo corresponde y está presente. La oveja
No es así. Y cuando ella me lo cuenta, dije, tiene mucha razón. Y le voy a explicar por qué. Los que han escuchado las transmisiones que yo he hecho a través de los años, han escuchado que yo tengo ovejas. Y la Biblia, de Salmo 23, el Salmo del pastor, de buen pastor, que en realidad es la oveja hablando del pastor, empieza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Él es tu pastor, ¿qué tú eres? La oveja. Entonces, cuando usted lee el Salmo 23, David lo escribe en un momento donde él pensaba que iba a perecer y no podía hacer nada. El Salmo te está explicando de todos los beneficios, cómo el pastor es, cómo se manifiesta, y la oveja no ha hecho nada. El Salmo 23 es preciosísimo para tú sentirte abrigado, tú sentirte acurrucado, protegido, y tú no has hecho nada. Cuando el Salmo dice, aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, la oveja no hizo nada. El que enderezó la mesa fue el pastor, no la oveja. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Quién te unge la cabeza? Fue el pastor, no fue la oveja. El bien y la misericordia me va a seguir todos los días. Yo no he hecho nada. Yo tengo 2 ovejas. Y no digo con esto que soy un pastor. Tengo 2 ovejas y he pasado muchas experiencias con ellas. Y me han cambiado la forma de pensar lo que es una oveja. Las ovejas son tercas. Si ellas quieren pasar por un lugar, ellas van a pasar. No importa lo que tumben, lo que rompan, que se quite la gente del medio. La oveja es torpe y es testaruda. Piensan solo en comida. Piensan solo en comida. Para que una oveja tenga una relación con el pastor tiene que buscar el carácter de la oveja, qué le gusta, qué no le gusta, y tiene que poder hablar su idioma, ese idioma corporal: ráscame aquí, ráscame allá, dame las hojas que quiero, no las que están ahí, las que yo quiero, para entonces que haya una unión o un bond con la oveja y el pastor. Yo tengo 2 ovejas, una se llama Twinkie y la otra se llama Grace. Grace es la mamá, Twinkie es la hija. Son ovejas un poco grandes, más de lo normal. Twinkie pesa 124 libras, no son ovejas chiquitas. Y ellas es a la de ellas. Cuando ellas quieren comer, empiezan a berrear. Y mi hermano, no paran. Y usted va a decir, bueno, todas las cosas paran en la vida. Bueno, sí. 4 horas berreando porque quieren comida. Y pueden estar en el patio de mi casa. Hay hierba de Guinea, hierba estrella, hay malojillo, hay de todo. No. Ellas quieren que yo le dé una comida que yo le doy por las tardes. La comida de que se compra en los lugares estos de agrocentro, que son como si fueran en palitos, ¿verdad? Tiene un poquito de sabor a miel, un poquito de sabor a sal. Y cuando yo le di esa comida, si no le doy suficiente, se molestan, se ponen graves. Y específicamente Twinkie, que es la hija, ha estado de 4 a 5 horas berreando sin parar. Paran de berrear cuando yo apago las luces y me acuesto a dormir.
y yo puedo salir afuera. Yo la puedo regañar. Yo le puedo echar un poco de agua por encima para que se vayan. Ellas quieren comida. El día que yo salgo de mi casa, bajo al patio, y yo las quiero tocar, y ellas no quieren que las toquen, se van corriendo, no hay quien las toque. El día que ellas quieren que las toquen, si usted ha experimentado lo que es un gato que empiece a caminarte entre medio de las piernas y después empiece a echarse para un lado y a rascarse con las piernas tuyas y hacerte un poco de fuerza, como quien dice, estoy aquí, y se frota contra la pierna tuya y hace fuerza, pero el gato no tiene mucha fuerza. Imagínese eso mismo, pero una oveja haciéndotelo en el muslo. 124 libras. A veces yo estoy en pantalones cortos y si ella me hace eso donde está la piel de mi pierna, me quema la piel porque es tan fuerte, tan duro que me lastima. Y a ella no le importa. Ella lo que quiere hacer es lo que ella quiere. Cuando la Biblia habla acerca de las ovejas, te habla acerca de esas descripciones y mucho más. Jesús, cuando va a resucitar a Lázaro, antes de resucitarlo, dice, y Jesús lloró. Y dice el verso, y la gente pensaba que estaba llorando porque era bien amigo de Lázaro y Lázaro había muerto. Y te explica el verso de que no era por eso, era porque él veía a las personas y él decía, son como ovejas sin pastor. No tienen guianza, no tienen quien las cuide, no tiene quien les enseñe. Ahora, ¿cómo usted sabe que usted está trabajando para Dios y está haciendo lo correcto para Dios? Hay muchas personas que están en la iglesia y dicen, Señor, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir una vida agradable. Yo quiero traer gloria a tu nombre y que tú también te alegres por lo que yo estoy haciendo y cómo te estoy sirviendo. Ahora, yo voy a leer un escrito donde te presenta características de un creyente y características de un discípulo. Yo voy a, después que termine de hacer este live, lo voy a postear para que ustedes lo tengan y ustedes lo lean. Con esto yo no quiero ni juzgar a nadie, ni señalar a nadie, ni restregarle en la cara a nadie, sino quiero que usted vea cómo las cosas son en el área de creyente y cómo las cosas son en el área de discípulo. Porque hay gente que piensa que es lo mismo. Y voy a dar una corta definición. Si usted dice, yo soy creyente, usted dice, pues yo creo en ese tema. Si usted dice, yo soy un discípulo de un ingeniero, pues me estás diciendo que vas a ser ingeniero. Pero si tú me dices, yo creo en el ingeniero, no me estás diciendo que tú vas a ser ingeniero. Si tú me dices, yo creo en la luz eléctrica, no significa que tú vas a ser electricista. Pero si tú me dices que tú eres discípulo de un electricista, tú vas a ser electricista. Creer y hacer son dos cosas diferentes. Aquí hay un dicho, cuando una persona no tiene fe en nadie,
Acá en Puerto Rico, cuando una persona no cree en nadie, dice, ese tipo no cree ni en la luz eléctrica. Ni en la luz eléctrica, la usa en su casa, pero no cree en la luz eléctrica. No cree en nada. Ahora, quiero leer esto, no lo voy a leer completo, son como 40 puntos, pero quiero leerlo y que usted lo escuche. Y piense, porque en el Evangelio de Cristo, parte de lo que yo voy a leer en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, aparece esto. Usted va a ver. Juan ya es un poquito diferente, pero usted va a ver que aparece esta actitud. La actitud de la gente que seguían a Jesús y la actitud de los discípulos de Jesús era completamente diferente. La gente seguía a Jesús porque querían ver milagros y maravillas, y los discípulos querían seguir a Jesús por una entrega total. Vamos a leer esto. Dice, a ver si lo puedo virar. Ok. Dice, diferencia entre un creyente y un discípulo. Voy a leer algunos puntos nada más. Dice, el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente depende de una gran parte de los pechos de la madre o el pastor. El discípulo está destetado para servir. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente busca que lo animen, el discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo es solícito a asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca la vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente se sienta para adorar. El discípulo camina adorando. El creyente espera que le interpreten las escrituras para crecer más. El discípulo es diligente en conocer a su Señor y hablar de Él. En el creyente, la unción del Espíritu Santo es consagración y meta. En el discípulo es el medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. El creyente aumenta la comunidad, el discípulo multiplica la comunidad. Los discípulos de la iglesia primitiva transformaron al mundo. Los creyentes de este siglo están siendo transformados por el mundo. Voy a brincar unas cuantas. El creyente hace hábitos, el discípulo rompe moldes. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr la iglesia ideal. La meta del creyente es estar en el cielo. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo.
El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. El creyente necesita hacer campañas para animarse. El discípulo vive en campaña porque está animado. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento. El creyente agoniza sin morir, el discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener el ambiente. El discípulo crea el ambiente para formar una congregación. El creyente cree que se le prometió una almohada. El discípulo sabe que tiene su cruz. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente se enreda con la cizaña, el discípulo supera las escaramuzas del diablo y no se deja confundir. El creyente quizás predica el evangelio, el discípulo busca para ser discípulos. Brinqué algunas, esto lo voy a postear para que la gente lo tenga. Una de las cosas que definió mi crecimiento en el Señor fue cuando yo me detuve a los 18 años de edad. Me detuve y le dije: Señor, yo estoy en la iglesia porque mis papás son pastores. Yo estoy en la iglesia porque mis papás predican el evangelio. Yo estoy en la iglesia porque mis papás se criaron en la iglesia. Yo estoy en la iglesia porque ellos me hablan de ti, porque ellos tienen unos testimonios increíbles, porque ellos dicen que han tenido un encuentro contigo y yo los tengo como verdad. Pero a los 18 años de edad yo le dije a Dios: pero tengo un problema. Yo creo en ti, pero yo no soy discípulo tuyo. Porque no te conozco. Yo necesito conocerte. Yo le dije a Dios: mis padres han tenido testimonios contigo. Yo necesito tener testimonios contigo. Mis padres han visto milagros y señales. Y no es que yo dude de ellos, pero yo necesito que tu huella digital, your fingerprint, esté sobre mi vida. De que yo pueda decir: mis papás vieron estas maravillas y yo vi estas otras. Mis papás conocieron a Dios de esta forma, yo conocí a Dios de esta manera, porque Él se me reveló. A la edad de 18 años, y lo digo por muchas personas, porque fui criado en el evangelio. Y a la edad de 18 años yo estaba teniendo esta conversación con Dios por varias razones. Porque un montón de jóvenes de mi iglesia habían sido bautizados con el Espíritu Santo y yo no. Jóvenes de la iglesia habían experimentado lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, donde hablaban lenguas, soñaban sueños, veían visiones, se abría el plano espiritual. Y a mí nada. Y de todos los jóvenes que estaban ahí, el llamado ministerial más grande lo tenía yo encima, de parte de Dios. Y yo le decía: Dios, tú me llamas a cosas grandes, a responsabilidades grandes, y yo no te conozco. Yo le dije: quiero ser discípulo, no quiero ser creyente. Sí, tienes que ser creyente para entrar en el camino, tienes que creer en Él. Pero después de creer, hay mucho más. No es tan solamente tú decir: creo en el Señor Jesucristo, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que Él resucitó al tercer día, creo que Él dio su vida por mí, su sangre me limpia de mi pecado. Eso es parte de ser creyente, pero creer y seguir, dos cosas diferentes.
Si no, pregúntale a Nicodemo, que cuando habló con Jesús, creyó, pero no siguió. Más adelante, cuando Jesucristo muere, se menciona otra vez Nicodemo, porque Nicodemo ayudó a acomodar el cuerpo de Jesucristo para que lo pusieran en esa tumba nueva. Creer es un paso. Y le pido a Dios que me ayude a explicar esto próximo que voy a explicar. Creer en Dios no es intimar con Dios. Yo conozco mucha gente. Y de la gente que yo conozco, no muchos, pero bastante, yo llamo amigos míos. Hemos estado en las buenas y las malas. Pero de todos esos amigos míos, hay un grupo bien pequeño que yo he compartido unos momentos muy íntimos con ellos. ¿Sabes? De esos amigos íntimos que cuando tú eres quien tú eres, con todas tus fallas, con todas tus virtudes, con todos tus arranques, con todas tus loqueras, no se van, se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque creen en ti. Porque tienen una conexión. Porque han invertido en ti. Porque te aman, porque te conocen, porque entienden que tú los necesitas. Yo tengo bien pocos amigos que me han visto a mí cuando yo he perdido el control. Y no me han dado la espalda. Inclusive, yo tengo una forma de juzgar a las personas no por lo que están haciendo en el momento presente, sino por lo que han hecho en toda su vida. Conozco una mujer que vino sobre su vida una prueba muy grande, una prueba espeluznante, una prueba que a muchas personas las destruye. Y en medio de esa prueba, las personas empezaron a hablar, empezaron a juzgar su carácter, empezaron a decir se va a derrumbar, no va a poder. Y empezaron a hablar de muchas cosas. Y yo dije, pero es que esa persona nunca ha sido así. Toda su vida, pasiva, pensamiento claro, va por la justicia, desea la verdad y aunque pierda, busca la justicia. Y yo dije, todo el mundo que está hablando de cosas que ella nunca ha hecho, eso no es justo. Juzga a la persona por lo que ha hecho, por quién es. Las personas se me quedaron mirando como que ¿qué yo hago con eso? ¿Usted sabe por qué yo hago esto? Porque de la forma en que Dios me usa a mí, en dar palabra profética, en redarguir a las personas, yo siempre he sido bien enfático que no importa lo que yo vaya a decir,
lo que voy a decir, el final es construir, no es destruir. El final es levantar manos, no quitar vida. El final es llevarte a un lugar mejor. Y estas personas que me conocen en la intimidad, usted sabe, no la gente que te conoce por Facebook, te conoce por lo que postean, no la gente que te conocen por las fotos más bonitas que tú pones, o que saben de ti porque a mí, yo una vez llamé a una persona y le dije por teléfono, mira, ¿cómo tú estás? Y la persona me dijo, ¿por qué tú me llamas? Yo dije, para saber de ti, para escuchar tu voz, porque tu voz y el tono de tu voz me dice cómo está tu alma. Y la persona me dice, yo pongo fotos en Facebook, mira las fotos y así yo estoy, no me tienes que llamar. Pues ya sabe usted que esa persona no es amigo íntimo mío. Porque, dígame algo, nosotros no somos coleccionadores de gente, ni coleccionadores de amistades. Las amistades tienen que ser funcionales porque suman a tu vida y traen un bienestar. A mí no me interesa que yo haga una página en Facebook y yo tenga 2,000 seguidores, 10,000 seguidores. A mí me interesa que las personas que estén ahí sean personas de verdad, de justicia, que tomen de lo que yo soy y yo tome de lo que ellos son también. De que podamos llorar juntos, podamos reír juntos, podamos edificar juntos, podamos estar presentes en las buenas y las malas. Yo acabo de leer diferencia entre un creyente y un discípulo. Y lo digo como testimonio porque así siempre la gente cuenta los testimonios buenos y deja los malos fuera. Pero a los 18 años, cuando yo le hice esa oración a Dios, se la hice por muchas razones. Y una de las razones fue esta. Porque era orgulloso, pedante, vanaglorioso, me creía mejor que todo el mundo y el ego mío se trepaba hasta la luna. Y cuando me miraba al espejo, no veía a Jesús en mí. Cantaba frente, dirigía corito, predicaba. Lo que tú necesitaras yo lo hacía. Pero yo no me parecía a Jesús. De todos los puntos que yo leí, eso que yo acabo de leer no tiene un punto. Y yo lo voy a sumar. El creyente habla de Dios. El discípulo se parece a Él. Vuelvo y lo digo. El creyente habla de Dios. El discípulo camina como Jesús camina. Habla como Jesús habla. Acompaña como Jesús acompaña. Visita como Jesús visita. Llora con el que llora, ríe con el que ríe. Y está presente. A la edad de 18 años, yo iba a la iglesia, pero estaba ausente de ser como Jesús. Cuando yo voy a las iglesias, yo escucho a la gente diciendo, yo quiero que Dios me use.
Yo quiero que Dios me use, yo quiero que Dios me use haciendo milagros, yo quiero que Dios me use profetizando, yo quiero que Dios me use para que la gente conozca y me lleve a las naciones y me dé un ministerio bien grande y me dé una iglesia donde haya muchos miembros. Y yo lo miro y le digo, pero tú estás hablando más que de ti, tú no estás hablando de Él. Porque el creyente que no se ha entregado por completo busca panes y peces, busca que lo admiren, que lo aplaudan. Pero el discípulo busca una entrega total. No le tiene miedo al compromiso. Y con esto termino. Y si Dios mediante podemos seguir el sábado que viene, seguimos así. Pablo dice, he sido enseñado en todo. Hermano y hermana que me escucha, lo que acabo de hablar no es para juzgar, sino para confrontar. Lo que acabo de hablar no es para hacerte sentir mal, sino para darte libertad. ¿Qué tú quieres ser? ¿Como los creyentes o como un discípulo? Si quieres ser como un discípulo, tienes que ser enseñado. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Si en tu iglesia dan clases bíblicas y tú no las estás agarrando, apúntate y empieza a estudiar la palabra. Si en tu iglesia no dan clases bíblicas, siéntate con el pastor y pídele que dé clases bíblicas. Busca, indaga, porque el que es discípulo pide y recibe, busca y halla, toca la puerta para que se le abra. Que la paz de Dios sea contigo y con toda tu familia. Y que la luz de Dios ilumine tu corazón, tu mente, para que puedas ver lo agradable y lo bello que son los caminos del Señor y puedas contemplar y hacer la voluntad de Dios. Nos vemos el sábado próximo, Dios mediante.